Queridos seguidores y seguidoras de Terra Mirabile, hoy tenemos el placer, el gusto y la inmensa alegría de ver a nuestro amigo Manu contarnos cosas de la gente emplumada en un segundo capítulo que se titula Viajeros sin equipaje y sin fronteras. Entonces, pues vamos a escucharle, que es una gozada. Adelante, Manu. Bueno, por supuesto, otra vez gracias, Antonio, por invitarme aquí a seguir haciendo un poquito, lo voy a decir claramente, haciendo apología de la gente emplumada, ¿no? Que las aves tienen plumas, pero como ya vimos en otro capítulo, eh, tenían plumas gente que no consideramos aves, ¿no? Con lo cual, pues, voy a permitirme, precisamente un poco para enlazarlo con la charla del otro día. El otro día utilicé el recurso de rescatar ahí sellos emitidos con las especies que hablamos de los emplumados. Y hoy, un poco como guiño, voy a empezar la portada, lo estáis viendo aquí, ha dicho el título Antonio, con un sello de una grulla y de un pinzón, que van a ser justamente pues dos de las especies, de hecho, las dos primeras especies de las que voy a hablar, porque lo que vamos a ver ahora, lo que os he preparado, ha sido una selección de 10 especies, una especie como de top 10 de gente viajera, ¿no? Por supuesto, es una selección totalmente personal que espero que os guste y, sobre todo, es lo de siempre, ¿no? Entre todos vamos aprendiendo porque, bueno, como digo yo soy muy torpe y llevo 40 años aprendiendo, o 50 de pájaros, entonces hoy aprenderemos un poquito más y lo único que he hecho es, bueno, he seleccionado 10 especies de gente viajera y os voy a contar un poquito mi justificación, pues para yo incluirlas en este pequeño top 10, o sea, que luego nadie diga, ¿por qué ha puesto en el 7 este? No, porque es mi elección personal, ¿de acuerdo? O sea, que os pido perdón por anticipado, porque ahora mismo la gente tiene la piel muy sensible de que digan, no, es que no sé quién. Bueno, yo voy a justificaros por qué he elegido estas 10 especies. ¿De acuerdo? Bueno, como ya os he dicho, voy a empezar. Como siempre, me gusta aclarar que yo soy una persona real, o sea, no soy un icono de estos de Internet. Entonces, yo soy una persona que estoy en Alcalá de Henares. Aquí hago el mismo viaje que hice el otro día con los emplumados. Y bueno, si conocéis Alcalá de Henares, esto es la plaza de Cervantes. Bueno, yo estoy ahora mismo a 200, 300 metros de la plaza de Cervantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí os pongo en el top 10 de los viajeros, en el puesto 10, ahora haríamos ahí unos efectos de ¡guau! Eh, Grus Grus, Linneo. Obviamente, yo sé que no tenemos por qué saber Grus Grus lo que es, pero con permiso de Antonio, os voy a explicar una pequeña cosa que a veces lo escucho y tengo que sonreír, ¿no? La gente dice, qué tonto los científicos que llaman a los pájaros dos veces repetidos. Será por nombres y es todo lo contrario. Las especies que en científico se repite, por ejemplo, Grus Grus, eso en el fondo es todo lo contrario a torpeza o vagueza, es un homenaje al Linneo. Significa que es una especie descrita por Linneo, pero Linneo la describió en otro género. Y precisamente por eso, como veis aquí, está entre paréntesis. Los nombres científicos, lo vais a ver aquí, algunos están con paréntesis y otros sin paréntesis. No es que se me haya olvidado, ni a mí ni a nadie en ningún libro. Con paréntesis significa que el nombre está descrito por Linneo, Linneo describió una especie, él la llamó Ardea grus. Luego alguien dijo o consideró que era de otro género y como homenaje a Linneo recuperó o le subió y le dio el nombre de grus. Con lo cual, cada vez que veáis un repetido, grus grus, Kikonia Kikonia, lo que sea, siempre es una especie descrita por Linneo, pero Linneo la incluyó con sus conocimientos de entonces, de 1758, en otra especie. ¿De acuerdo? En otro género, ¿de acuerdo? Disculpadme porque esto ya nos va a valer para siempre. Con lo cual, cuando veáis alguno en el top 10 que está sin paréntesis, no es que se me haya olvidado, porque como lo he revisado, sino que directamente el nombre es el que puso el autor, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos a Grus Grus. Por si no sabemos quién es Grus Grus, que yo no lo sé, no pasa nada. Me he traído aquí la lista, creo que aparece aquí el nombre de esta especie, que es la grulla europea, la grulla común, la grulla habitual. Esta pantalla, digamos que la he cogido de Avivase, que lo vais a ver, precisamente para que veáis la riqueza, digamos, de nombres que tiene esta especie, ¿no? La conocemos cada uno. Yo con los nombres científicos soy, no tolero, o sea, la ciencia es lo que es hasta que alguien demuestre lo contrario. Y lo tenemos que adoptar, nos guste o no nos guste, si está basado en la realidad. Los nombres comunes, los que nos dé la gana que nos enteremos. Grulla. Claro, no pongáis grulla, por ejemplo, en inglés, porque en inglés grulla, crane, es lo mismo que las grullas de las plumas de las grúas, con lo cual os podéis volver loco. Curiosamente, en castellano, la palabra grulla
grúa, pues en el pájaro, en el ave, se ha conservado la L y en la grúa de la grúa, pues se ha perdido la grúa. Pero en inglés es lo mismo, ¿vale? Bueno, me vais a permitir, voy a dar la siguiente y a ver el evocador sonido de las grullas. Escuchad, van a ser 10 segundos. Cerrar los ojos, cerrar los ojos. Viajar. Estamos a finales de, bueno, aquí ya veis las imágenes de las grullas. Fijaros que el recurso, igual que la otra vez utilicé sellos, aquí, mira, acabo de hacer un control-C, control-V, he puesto en el Google, grus grus, imágenes, y bueno, salen aquí, que esto, bueno, si lo hacéis vosotros, podéis ver ahí decenas de imágenes. Fijaros que las grullas las he elegido en el lugar 10 porque son de las viajeras, de las especies de aves viajeras, digamos un poco las que más se comportan como si fueran personas. O sea, viajan, nacen en familias. Mira, veis ahí, por ejemplo, una imagen de unos pollitos. Nacen los pollitos, cuando ya vuelan, los pollos no pueden volar, lógicamente, hasta que pasan casi un par de meses. Pues, digamos, las familias se van juntando en vecinos, en primos, y se van reuniendo, y cuando van a viajar, pues ellas mismas se van reuniendo con amigos y viajan pues como si fuéramos humanos. Pues mira, me voy uniendo con otro grupo de amigos, vamos yendo hacia el sur. Fijaros que las grullas europeas actualmente nacen, crían en el norte de Europa, Rusia, Lituania, Suecia, Noruega, norte de Alemania, y luego emprenden el viaje para pasar el invierno, digamos, al sur de Europa. Las grullas occidentales es la misma especie, pero digamos, la población occidental, digamos que cruzaba Pirineos y pasaba el invierno en España. Las grullas, digamos, orientales, pues bueno, se van, digamos, a la zona de Grecia. Las del centro de Europa van al Parque Nacional en Hungría, pero digamos que las occidentales pasaban por Pirineos a España, Extremadura sobre todo. Desde hace ya un par de décadas, algunas grullas ya ni siquiera pasan Pirineos, ¿no? Se hicieron unos aportes de maíz, y muchas se quedan en la zona de la Camarga francesa, ¿no? Pero fijaros que las grullas la he puesto en el lugar 10, luego vamos a ser más rápidos, precisamente porque vuelan como si fuéramos personas. Ellas se van reuniendo y entonces, como las grullas tienen una vida muy larga, pueden vivir 40 años y se emparejan de por vida si no hay ningún problema. Desgraciadamente ahora algunas están quedándose viudas por la terrible gripe aviar. Pues curiosamente se van juntando y como en cada grupo ellas vuelan en nube. Os he puesto el sonido porque ese sonido, estamos a finales de noviembre, todavía hoy lo podemos escuchar en casi cualquier rincón de España, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las grullas, digamos, en cualquier V de esas que van volando, lo hacen lógicamente por eficiencia aerodinámica, siempre va a haber gente, grullas, que conocen el viaje y saben dónde está Pirineos, dónde hay una cosa que, oye, cuando hubo la exposición esta universal de 1898, hicieron los franceses en París una cosa que nosotros los humanos la llamamos Torre Eiffel, y para ellas simplemente es una referencia que dicen, cuando yo vea ese cacharro, sigo volando X horas y sé que tengo un descansadero y ya solamente me quedan 2 jornadas para llegar a Pirineos, luego ahí me espero a que las condiciones barométricas me permitan brincar Pirineos, ahí tengo ya solo un día hasta Gallo Canta, luego, ¿me entendéis? O sea, se van juntando como si fuéramos personas. Luego vamos a ver las siguientes especies que ya son gente sobrehumana. Bueno, las grullas son sobrehumanas, ¿de acuerdo? Bueno, pues la siguiente especie quizás os sorprenda como gente viajera. Precisamente lo he puesto un poco a post, ¿no? Porque muchas veces me encuentro en los libros que se habla de Fringilla celeps, el pinzón europeo, en latín sería el pinzón célibe, de soltero. Aquí os pongo en todos los idiomas, porque el pinzón, en muchos libros, pongo aquí voy a utilizar siempre el mismo recurso, ¿no? De hacer decirle al Google, enséñame imágenes ahí aleatorias que salgan como imágenes y obviamente os animo a que busquéis a Fringilla celeps en el buscador, ¿no? ¿De acuerdo? Curiosamente, en muchas guías aparece el pinzón y
la siguiente especie que he seleccionado, el petirrojo, Erythacus rubecula, como especies sedentarias. Yo que llevo ya muchísimos años, ojalá llevara solo un par de semanas estudiando los pájaros, pero a lo largo de los años, en muchos proyectos en los que he colaborado, marcando individuos mediante anillamiento científico, nos hemos dado cuenta, por lo menos en el centro de la península, que no hay absolutamente ningún pinzón ni ningún petirrojo residente, es decir, que esté todo el año. ¿Por qué he puesto estas dos especies? Pues precisamente para aclarar esto, ¿no? Son gente muy viajera, pero como tenemos, por ejemplo, en el centro de España, cualquier día del año podemos ver en cualquier soto, en cualquier parque me da igual, Madrid, Guadalajara, Ávila, podemos ver un pinzón, podemos ver un petirrojo. Y lógicamente podemos llegar a la conclusión de que siempre estamos viendo el mismo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ya os digo yo que después de haber individualizado mediante la herramienta científica del aislamiento científico, yo después de centenares, o sea, de miles de individuos marcados y centenares de recuperaciones, os puedo confirmar que los pinzones que recupero en unas fechas muy concretas son de paso, otros crían. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Os lo explico. Por ejemplo, los que crían voy a decir Madrid, podría decir Ávila, podría decir Guadalajara. Los que crían en Madrid, esos pasan el invierno al sur. Se van a Toledo, Ciudad Real, quizás norte de Marruecos, ¿de acuerdo? Sin embargo, los que vemos en invierno son bichos, gente que ha nacido en el norte de Europa. Claro, si no los tenemos individualizados, todos los días podemos ver un petirrojo, podemos ver un pinzón. Pues ya os digo yo que al sur de la península ibérica sí que, porque, mira, curiosamente, el pinzón no cruza, digamos, el estrecho de Gibraltar. Ya la especie que tenemos en el norte de África es otra especie muy emparentada. Se llaman los petirrojos, sí que cruzan, ¿no? Entonces, viajan, pero no se mezclan, ¿no? Sí, Antonio, ¿me decías algo? ¿Levantabas la mano? Sí, en alguna ocasión he oído algo, pero a lo mejor he oído algo que no era correcto, que había petirrojos que se comportaban de manera distinta si provenían de un sitio o de otro. Por ejemplo, si venían del norte, a lo mejor les habían molestado menos y eran más confiados. ¿Eso es una leyenda urbana o puede tener algo de razón? Tiene razón absolutamente. O sea, los individuos, curiosamente, son capaces de saber dónde están. Entonces, por ejemplo, mira, os puedo contar una anécdota. Lo que pasa es que voy a contaros, no me atrevo a contaros anécdotas de petirrojos porque como he tenido la suerte a lo largo de los años, me voy a contar simplemente una anécdota y os voy a decir, lo vais a entender perfectamente. Hubo un año, hace ya 14 o 15 años, pues me encontré un petirrojo en otoño. Lo anillé y hasta luego, ¿no? Luego, al par de semanas, me lo volví a encontrar. Ah, pues mira, parece que vienes a pasar el invierno con nosotros, ¿no? Pues curiosamente, así estuvo 2-3 veces. Tuvimos reencuentros con él en ese primer invierno. Era un juvenil, había nacido ese año, ¿no? Pues se fue un día de febrero. Se fue y ya no volví a saber nada de él hasta, otra vez, mediados de septiembre. Anda, si eres el amigo que yo te anillé el año pasado, que estuviste con nosotros todo el invierno. Y sé que estuvo todo el invierno porque le vi en septiembre, en diciembre y en febrero, ¿de acuerdo? Luego volvió. Curiosamente, y eso lo hizo, sorprendentemente, 7 años. ¿De acuerdo? Durante 7 años llegaba a mediados de septiembre y se iba a mediados de febrero al norte de Europa. Curiosamente, los petirrojos, cuando van viajando, el problema que tienen es que, curiosamente, y he puesto el pinzón y el petirrojo porque parece que están siempre los mismos, pero son totalmente diferentes. Y hay una gran diferencia. Los pinzones son gente que va siempre con amigos, en bandadas. Precisamente os recuerdo que los fringílidos, cada especie, no solamente nosotros como aficionados a querer cada día aprender un poquito más sobre las aves, utilizamos los dibujos, las franjas alares, para diferenciarlos. Bueno, ya sabéis, no tenemos tiempo aquí de explicar un petirrojo, perdón, un pinzón y todos los fringílidos. Fringílido, de franja, de fringe en latín, es precisamente para cuando van volando ellos en bandos mixtos, saber quién es cada uno. Es decir, que cuando se separen los bandos, yo me tengo que ir con los que lleven 2 rayas blancas, una raya amarilla, y así se van los jilgueros por un lado, los pinzones por otro, ¿no? Curiosamente, los petirrojos es la antítesis de los pinzones o de los fringílidos. Los petirrojos, aunque todos tenemos un cariño especial porque los consideramos adorables, son ahí una pequeña bolita, sobre todo en invierno, ahí con ese color naranja, pues son probablemente, y eso sí que los digo de verdad, la gente que tiene peor humor con los semejantes. O sea,
Precisamente, mira, os voy a poner el sonido, aquí os pongo las especies, los nombres de las especies, os voy a poner igual un sonido y ahora os voy a traducir lo que significa este sonido, ¿vale? 10 segundos. Y ahora acabamos de aclarar lo que me has dicho, Antonio. Mira, escuchad. Ese sonido, el del petirrojo, bueno, que por cierto no habíamos puesto la imagen del petirrojo, el petirrojo aquí le tenéis. Ese sonido que habéis oído, ¿sabéis lo que significa? Yo soy un petirrojo y estoy aquí. Por favor, que ningún petirrojo se me acerque, ¿de acuerdo? Y os cuento un poco, y sigo con la historia que os contaba antes. El primer invierno que yo conocí a ese amigo, porque al final, cuando ves a un individuo 7 años, tienes con él 20 y tantos encuentros a lo largo de su vida, pues curiosamente el primer año me lo encontraba en un radio casi de 500 metros, ¿no? Por aquí y por allí. En solo 2 años ocurrió una cosa sorprendente. Él ya se cree que se afianzó en un territorio concreto y prácticamente se pasaba todo el invierno, esos 3, 4, 5 meses de invierno, en un radio de 50 metros cuadrados. Y él ahí era como diríamos ahora, el puto amo, si me decís. Entonces, no toleraba, bueno, iba a decir, no sé si me toleraba o no, o sea, diría, otra vez el pesado de Manu que quiere pesarme a ver cuánta grasa he quemado esta noche para mantenerme vivo, ¿no? Pero curiosamente no toleraba que se le acercara ningún petirrojo. Los petirrojos se acercan más o menos, pero curiosamente los petirrojos como se dejan mostrar, pero no se dejan ver mucho. Y sobre todo nunca vais a ver en una rama 3 petirrojos juntos. Eso no existe. Si algún día veis 3 petirrojos juntos en una rama, podéis apostaros la vida de que eso es inteligencia artificial. Pinzones juntos, los que quieras. Mitos, los que quieras. Los petirrojos no se toleran a sí mismos. Cada uno está en 10-12 metros, ¿vale? O sea que vamos a seguir, porque si no, Antonio, me vas a regañar. Que yo me podría hablar del petirrojo aquí infinito, ¿vale? Bueno, la siguiente especie, curiosamente, a lo mejor tampoco... os pongo aquí el nombre, Acrocephalus esquenovenus, que es... Voy a hacer lo mismo, fijaros que aquí seguimos con el paréntesis, es el carricerín. Curiosamente, el carricerín, bueno, lo de esquenovenus significa, ya sabéis que los nombres de los nombres científicos están en el latín y muchas veces están términos griegos latinizados. Esquenovenus simplemente significa el que anda por los carrizos, por los juncos, con lo cual Acrocephalus es el pájaro que anda por los juncos. Acrocephalus esquenovenus, ¿vale? Curiosamente, el grupo de los carriceros, curiosamente, si son homogéneos, en castellano llamamos carriceros. Por eso he querido poner aquí las imágenes en muchos idiomas, porque por alguna razón sorprendente, en castellano llamamos carricerines a los aves, las especies del género Acrocephalus, que son pequeñitas, pero claro, eso de pequeñito es complicado, pero que tienen ceja. Y eso es, o sea, un Acrocephalus con ceja en castellano se dice carricerín minúscula. Pero ya tenemos un pequeño problema. En castellano tenemos una especie que es el carricerín cejudo. Perdona, todos los carricerines tienen ceja, pero hay uno que es el cejudo y no es que tenga la ceja más grande, ¿vale? O sea, que es porque el dorso, digamos, lo tiene listado. O sea, que muchas veces los nombres comunes a veces son divertidos o incluso contraproducentes, ¿no? Por eso que muchas veces hay que eso. ¿Por qué pongo este? Porque, digamos, el carricerín yo lo tengo en el top 7, creo que lo hemos visto, de los viajeros, porque es un tipo, una especie que en España no cría, en el centro de la península no cría. Es de los primeros viajeros, él pasa el invierno al sur de la península ibérica, pasa súper pronto, en mayo, y es que luego es de los primeros que vuelve. O sea, que crían, por ejemplo, en Inglaterra, y es que a veces me sorprende porque dices, pero vamos a ver, si es que no te ha dado tiempo a llegar a Inglaterra, o sea, hoy te veo, vas a Inglaterra, crías, o sea, yo creo que los carricerines van con el huevo ya puesto, llegan a Inglaterra, ponen el huevo, alimentan al pollo y según sale el pollo volando, pimba, que se van para abajo. Entonces lo he puesto un poco como, Dios, es que no me ha dado tiempo o sea, tío, disfruta un poco de las Islas Británicas si eres un carricerín. Con lo cual he puesto el carricerín por eso, ¿no? Porque es de los primeros que sube y de los primeros que baja, ¿vale? Que no le da tiempo, o sea, no le da tiempo, o sea, no está, bueno, ni 2 meses en sus tierras británicas, por ejemplo, los que sean británicos, ¿no? Entonces, por eso lo he puesto, ¿no? Curiosamente, el carricerín suele pasar desapercibido y también he querido un poco en esta selección hablar de especies
que pasan desapercibidas, porque los carnicerines obviamente viven en las zonas húmedas, zonas acuáticas y salvo que seas un ornitólogo muy friki o un anillador que esté haciendo un estudio en zonas, los carnicerines son literalmente invisibles, parece como que no existen. Y por eso he querido un poco hacer esta pequeña apología de los carnicerines, y sobre todo por lo de in, que es como diminutivo. A ver, ¿tú te irías volando, Antonio, a Inglaterra así a pelo, sin descansar desde Bilbao? Es que ni aunque fueran los carnicerines de Bilbao. Entonces, coñe, carnicerín, 10 gramos. Y se va, antes de llegar llega allí y dice, por mí, por mis compañeros, pongo el huevo, crío mi pollo, y me voy para atrás, para el sur, ¿no? O sea, y en España solo prácticamente pasan todos en 10 días para arriba y en 10 días para abajo, ¿no? Por eso os digo que la selección que he hecho es un tanto peculiar y a lo mejor no es la típica que os podríais encontrar ahí de el que más kilómetros ha hecho, que para eso ya hay mucho top de cosas, digamos, objetivas. Yo he hecho una selección muy personal, ¿no? Bueno, aquí os pongo el carnicerín. Fijaros que todos los carnicerines tienen ceja. Todas estas fotos son del carnicerín, que en castellano llamamos común. No me gusta llamarla a ninguna especie común, porque eso de común es una especie como de supremacismo. Será común, es común en mi pueblo, en mi país. O sea, pero vamos a ver, ¿qué es eso de común? Si soy de otro lugar, dirán, será común en tu pueblo. Entonces, me parece más correcto hablar de carnicerín europeo. Sí, dime, que te he visto levantar. Dime, levanta la mano. Sí, bueno, aquí no levanta la mano. Dime. A raíz de lo de que dices de común, ¿qué opinas de que a un animal se le llame no sé qué vulgar? A ver, son dos cosas. Mira, cuando la pandemia, previamente haciendo un poco apología a las especies que en castellano se llaman comunes o vulgares, pues hice precisamente unas charlas que luego al final curiosamente se convirtieron en un libro, previamente para poner en valor esas cosas sobrehumanas que hacen las especies que por pura ignorancia nos atrevemos a llamarles comunes y vulgares, ¿no? Entonces, no me gusta usarlo, por supuesto se usan, pero claro, lo de común y vulgar simplemente es, lo acabo de decir, un supremacismo, es común en mi pueblo, ¿vale? Entonces, os pongo un ejemplo. Hay lugares de Europa donde es más habitual el zorzal real que el zorzal común. Entonces, ahí, ¿me entendí lo que quiero decir? O sea, no me gusta y de hecho a veces lo hago para precisamente ponerles en valor, ¿no? O sea que, porque como digo yo, a las especies carismáticas, bueno, ya hay un montón de gente que se encarga de ensalzarlas. Pues yo me dedico a ensalzar precisamente a los que algunos nos hemos atrevido, por ignorancias, a llamarles comunes o vulgares. Anda. O sea, cuando tú seas capaz de hacer lo que hace ese, te llamo a ti común o vulgar, ¿no? Pero bueno, voy a usar especies previamente para aclarar esto de será común a lo mejor en tu pueblo, ¿vale? O en tu ciudad, o en tu país, pero en otros países no. Y ahora que vivimos en el mundo de Internet, no. Es mejor hablar de petirrojo europeo, hablar de grulla europea. Grullas hay muy pocas especies, 6 o 8 especies, ¿no? O sea, que no hace falta llamarlas común, llámala grulla japonesa, grulla americana, grulla, ¿vale? Que no común, ¿vale? Porque común casi es despectivo, ¿no? Y no me gusta, ¿vale? Bueno, otra especie que le he puesto que a lo mejor os sigue sorprendiendo, imagino que muchos que me están escuchando sois pajareros y estáis diciendo, pero este tío loco, ¿cómo es que está hablando de viajeros ahí extraordinarios y fíjate por dónde vamos, ¿no? Pues aquí tenemos a Phylloscopus trochilus, el mosquitero musical. Bueno, aquí tenéis los nombres, igual, mosquitero musical. ¿Qué pasa? ¿Los demás no cantan? O sea, los nombres comunes son divertidos, disparatados, por no decir que muchas veces incorrectos. Curiosamente, por ejemplo, en francés, en inglés, es el mosquitero de los sauces. En alemán, por ejemplo, me gusta en alemán porque es Fitis. Fitis escrito F-I-T-I-S. Fitis. Yo creo que es el nombre más fácil en alemán para un ave. El mosquitero en castellano, musical, en latín, Phylloscopus trochilus. ¿Por qué lo he puesto aquí? Porque digamos que el mosquitero musical cría súper al norte de Europa, se atraviesa toda Europa, cruza el Sáhara y pasa el invierno nuestro, porque él no sabe lo que es el invierno, al sur del Sáhara, ¿de acuerdo? Es el mosquitero que más distancias viaja, ¿de acuerdo? Los mosquiteros comunes, por ejemplo, hay mosquiteros que nacen en Bélgica y pasan el invierno pues, con nosotros, en Segovia, en Valladolid, en Cádiz. Sin embargo, los trochilus, los musicales, vienen de muy al norte
atraviesan, no crían en la península ibérica, se cruzan, bueno, el estrecho de Gibraltar, 14 kilómetros para ellos no es nada, siguen volando, se cruzan el Sáhara y pasan el invierno más allá del Sáhara. ¿Y por qué lo he seleccionado? Porque son la única especie de paseriforme que es capaz de hacer esos viajes tan extraordinarios. Cogeros el Google Maps de la distancia que hay, por ejemplo, de Suecia a Costa de Marfil, cogérosla, sorprenderos. Eso lo hacen todos los mosquiteros musicales. Bueno, algunos van a Burkina, ¿vale? O sea que no digo, y hay algunos que crían, por ejemplo, en Lituania, ¿no? Norte de Europa, más allá del Sáhara, ¿de acuerdo? Pues curiosamente es el único paseriforme, fíjate que en Europa tenemos muchos paseriformes, que realiza 2 mudas completas al año. Es decir, que cambia todas sus plumas. No hay ninguna especie de paseriforme. Cambiar las plumas requiere mucha energía. Saber dónde encontrar alimento. Pues el único que lo hace, mosquitero musical. Ya solo por eso tendría que estar en el top de los más, si me permitís esto, es el más sobrado, va de sobrado, o sea, vuelo más que nadie. Curiosamente, eso repercute que cuando le tenemos en la mano con estudios tiene las alas más largas, es un poquito más grande que el mosquitero común, pero simplemente porque tiene que viajar más, pero es que él puede, ¿no? O sea que por eso he seleccionado al mosquitero musical. Os lo pongo aquí el mosquitero musical porque bueno, se merece estar en esta selección de mi top 10 de gente viajera con talentos, por supuesto, sobrehumanos, que para eso ellos son dinosaurios que hacen cosas que ningún humano... Fijaros que a veces en las guías pone cómo diferenciar, pero me acuerdo que hace muchos años puse en Facebook, cuando yo usaba Facebook, pues la manera de saber qué especie de mosquitero es sin saber qué especie de mosquitero era. Era simplemente, dime qué semana y por probabilidad te digo, y además voy a acertar con un 99% qué especie es de mosquitero. Si musical... Si Bonelli quiere decir papialbo, si colibita, común, o ibericus o ibérico, ¿no? O sea, simplemente porque cada uno tiene unas fenologías muy concretas, en fechas muy concretas, y no hace falta ver si tiene la ceja, si tiene la pata amarilla, si tiene la nada, porque a veces, incluso teniéndolos en la mano, puede ser complejo si no tenemos un poquito de experiencia, ¿no? O sea, por eso lo de los mosquiteros es una cosa que me parece apasionante, porque gente con, bueno, un mosquitero musical es un poquito más grande que el común, pesa 9, 10, 11 gramos de pájaros que se viene volando desde Suecia a Burkina Faso. Madre mía, o sea, yo eso no lo hago, ¿eh? O sea, bueno, ni con 11 gramos, que yo ya peso 11 gramos, y con mochila. Esto van sin mochila y sin equipaje, como decíamos antes, ¿no? La siguiente especie, que ya estamos en la mitad, espero luego lo reducimos, o si no lo hacemos en 2 partes. La siguiente especie es, que a lo mejor esta ya sí que los que sois un poco más pajareros y conocéis ciertos detalles de las especies, a lo mejor decís, claro, este sí que sí. No, este sí que sí, y los anteriores sí, por supuesto. El alcaudón dorsirrojo, que aquí os pongo los nombres en inglés, en danés, en persa, en sueco, en suajili. El alcaudón dorsirrojo se caracteriza porque es una especie que hasta hace, digamos, un siglo, su área de distribución era, digamos, estaba sobre todo, digamos que la distribución occidental pues llegaba prácticamente a los Balcanes, ¿no? Ha ido colonizando, y lógicamente él viajaba, usaba normalmente el Nilo, y luego invernaba, pues bueno, pues en Uganda y en el África subsahariana, digamos, oriental, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Pues que en las últimas décadas ha ido colonizando poquito a poquito el oeste de Europa, en vez de los Balcanes, bueno, pues unos ya en Italia. Pero claro, los de Italia tenían que volver a los Balcanes, Israel, Turquía, Egipto, Nilo, Sudán, Uganda, por ejemplo, ¿vale? Las poblaciones que han ido colonizando el oeste de Europa, pues como su tradición es Balcanes, Israel, Nilo, Uganda, pues curiosamente el área extrema de los alcaudones dorsirrojos es la península ibérica. Claro, los alcaudones dorsirrojos tienen que viajar a África, pero viajan por tradición genética. Y curiosamente los ibéricos, los que nacen en la península ibérica, cuando viajan al sur, empiezan viajando al norte. Es decir, yo soy de norte de Guadalajara, en el norte de Guadalajara hay alcaudones dorsirrojos, pues cuando tienen que ir a África, ellos no saben que está el estrecho de Gibraltar. Vuelan como sus antepasados.
van a Francia, van a Italia, van a Grecia, Balcanes, van luego a Egipto, Turquía, Nilo y Uganda, ¿de acuerdo? O sea que lo he puesto porque hace una migración bastante peculiar, pero simplemente porque hasta hace poco tiempo en la evolución era una especie que criaba en la zona de los Balcanes y tenía que ir a Uganda. Ha colonizado, le ha ido bien, ha colonizado, no es que sea muy numeroso, pero tiene que viajar según la tradición genética que tienen en los genes. Bueno, disculpadme que se me va la pinza, tengo aquí el control-C, control-V para que Google me busque imágenes. Aquí os presento por si al caudón dorsirrojo no tenéis el gusto. Curiosamente, en la península ibérica hay lugares donde tenemos en algún momento del año 3 especies de alcaudones, el dorsirrojo, el que llamamos común y el real, y lo curioso es que son 3 especies muy parecidas de alcaudones, pero uno viaja al sur, yendo al norte, creo que me he explicado con el círculo este de la media luna del viaje. El alcaudón común, como es insectívoro y es pequeñito, también tiene que viajar al sur, pero él viaja a África, digamos, por el sitio corto, o sea, por el estrecho Gibraltar, por Tarifa, y el alcaudón real, el Lanius meridionalis, como es más grande, se puede permitir el lujo de alimentarse de pequeños pájaros, de pequeños roedores, y ese sí que se queda en la península ibérica. Entonces, en algunos lugares tenemos 3 alcaudones en primavera, pero luego en invierno solo se queda uno. Unos se van a África, a Uganda, vía Italia, Balcanes, Nilo, y otros se van a África, digamos, por el camino corto, pasando por Marruecos. Y por eso he querido poner aquí el alcaudón dorsirrojo, ¿no? ¿Vale? Otra especie viajera. También coincide porque el área de distribución de Falco eleonorae, lo digo en latín, ya lo voy a decir en castellano, como lo conocemos, y como yo creo que habría que llamarlo, y reivindiquemos cómo habría que llamarlo en castellano el nombre común, y os vais a reír un poquito, y espero que no me tiréis piedras, y si me tiráis piedras, avísame Antonio y me desguardo. Falco eleonora, en castellano, en latín, veis que fue descrito en 1839 por Genet. Y está sin paréntesis, porque ya Genet lo incluyo en el género Falco. Me vais a permitir que haga una pequeña... Bueno, aquí os pongo el nombre del halcón. Lo voy a decir en castellano. Halcón de Leonor. Leonor. En las guías, en castellano, pone el nombre habitual halcón de Eleonora. Curiosamente, en latín es Eleonora. En inglés sería Elianor. En sardo sería Elionora. Pero en castellano creo que, bueno, en castellano ese nombre femenino de mujer se dice literalmente Leonor. También se dice así en noruego, ¿no? Con lo cual en castellano el nombre correcto creo que debería ser halcón de Leonor. Y no quiero meterme en leonores actuales y futuras. ¿De acuerdo? Curiosamente, bueno, aquí os pongo, voy a hacer un pequeño de apología, porque mucha gente no sabe quién es, habla del halcón de Eleonora, pero Eleonora es en latín, ¿vale? Ludovico era Luis, siempre se dice en latín, ¿no? Pues os voy a presentar aquí a Eleonora. A Eleonora no, Leonor de Arbórea. Arbórea es una de las 4 regiones de Cerdeña, perdón, de Cerdeña, italiana, y curiosamente, ¿por qué Genet en 1839 le dedicó un halcón que describió en 1839? Porque esta mujer fue, curiosamente, y además habría que reconocerla no solamente en el mundo pajarístico, sino en el mundo de los juristas, porque esta señora tuvo la friquez de, ¿sabéis qué?, de escribir lo que sería el equivalente a la primera constitución moderna de la historia occidental. Es conocida en historia como la Carta de Logu. Aquí os pongo la estatua que hay en Oristano. Oristano es la capital justamente de Arbórea. Arbórea es, como os digo, la 4ª parte de Cerdeña, digamos, está en el centro occidental de Cerdeña. Y esta señora en 1392 y 93 elaboró unas leyes muy avanzadas. Fijaros que un siglo antes de los reyes católicos españoles, de que Colón se fuera por ahí de viajes, un siglo antes, bueno, ella tenía un pequeño rollo ahí con la corona
con la corona aragonesa, pero bueno, no voy a entrar en las historias de la historia de Leonor. Ella hizo una ley que recogía, bueno, cosas bastante lógicas que luego han sido reconocidas incluso en los derechos humanos, siglos después, pero curiosamente, y por eso Jenner le dedicó la especie de este halcón nuevo, porque en ese documento, en esa pequeña constitución, la Carta de Logu, se recoge y se protege los nidos de las aves, especialmente de los halcones. Y precisamente yo creo que genial que Jenner, cuando describió esta especie, que lógicamente era conocida en el mundo mediterráneo, bueno, se la dedicó a esa señora, que no era reina, era porque en Cerdeña eran juzgados, o sea, que era la jueza. Entonces, en italiano, curiosamente, se dice erróneamente Regina, o sea, el halcón de la Regina, en catalán de la reina, pero ni era reina ni se llamaba Eleonora. Eleonora en latín. En castellano, Leonor, en inglés, Eleanor. ¿Aclarado? ¿Por qué os pongo el halcón de Leonor en Gente Viajera? Porque directamente el halcón de Leonor cría en otoño y cría en España, en los mundos mediterráneos, en las islas mediterráneas, bueno, también en Canarias, en roquedos, y se alimenta justamente de los pequeños pájaros migradores. Ya movido su ciclo reproductor, lo ha retrasado. ¿Para qué? Pues precisamente se pone sus nidos en las zonas donde van a pasar los petirrojos, las currucas, cruzando el Mediterráneo, agotados, y el halcón de Leonor lo que hace es pues aprovecharse de esa debilidad de los viajeros, ¿no? Con lo cual es un viajero que se aprovecha de la debilidad de los miles de viajeros que tratan de cruzar el Mediterráneo. Algunos, los viajeros... Sí, dime, Antonio. No te oigo. Abre el micro. Abre el micro. No. No, Ahora. decía que si es el único que hace esto o lo hace más depredadores. Digamos que el halcón de Leonor es el que se ha especializado justamente en eso, y en el mundo mediterráneo no lo hace nadie más. De hecho, hay otra especie muy parecida que es Falco concolor, que digamos cría en Uganda, digamos en el norte, perdón, sí, en el norte de África, y luego pasa el invierno en Madagascar. Los halcones de Leonor también pasan el invierno en Madagascar. Fijaros qué viaje se hace. Luego viene a España, llega en junio, él va a criar en septiembre, ¿vale? En los islotes del mundo mediterráneo, ¿no? También de Canarias, y directamente en junio se alimenta de los escarabajos sanjuaneros, y te lo puedes encontrar en los pinares de Soria o de Guadalajara. Llega en junio y se alimenta de insectos, pero él está preparándose para aprovecharse del gran flujo de viajeros, petirrojos, currucas, capirotadas, bueno, todos los que tienen que cruzar el Mediterráneo, y es la única especie, y bueno, como hay una especie muy parecida que es Falco concolor, que tiene una distribución, digamos, lo he dicho antes, del norte de África, que luego viaja a Madagascar y ahí inverna con el halcón de Leonor. Probablemente hace 10, 12 millones de años estas especies se separaron. Concolor siguió sin viajar, o sea, se comportó como un halcón normal, entre comillas, y el halcón de Leonor se especializó, retrasó su ciclo vital al otoño para aprovecharse de un recurso que es el flujo de los viajeros, ¿no? O sea, no voy a recordar que eso lo hacían también, digamos, los humanos, voy a decir, en tiempo de la posguerra, que cazaban las capirotadas o los petirrojos, porque viajaban con mucha grasa y era un recurso nutricional. Por supuesto, los halcotanes van siguiendo a los bandos de golondrinas y se aprovecha. Pero digamos que el halcón se aposta en los lugares donde tienen que pasar y simplemente a esperarles. Y claro, encima cuando llegan a los islotes, pues están agotados, porque imaginaros lo que es cruzar a golpe de ala. Un petirrojo no se puede cruzar el Mediterráneo. Entonces, claro, al halcón le resulta relativamente fácil capturar a los viajeros, a los pequeños viajeros, ¿no? O sea, captura animales, pájaros, solo pájaros, y de tamaño bastante pequeño, ¿no? Tipo capirotada, curva capirotada, petirrojo, ¿de acuerdo? ¿Aclarado? Pues sigo y espero que no me regañes. Me quedan ya solo 3 especies para acabar con este pequeño top personal de viajeros especiales, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente
es un viajero, bueno, iba a decir sobrehumano, pero todos son sobrehumanos, por supuesto, ¿no? Que es el vencejo. Apus Apus. Fijaros que Apus Apus es igual, ¿no? Porque es un pequeño homenaje a Linneo, porque Linneo en 1758 lo describió como Irundo Apus. Luego se vio que no tenía nada que ver con Irundo, con las golondrinas, y se generó un género para homenajear a Linneo, ¿vale? O sea, que no es por vagueza ni por torpes que son los científicos, es todo lo contrario, es homenaje a Linneo, y por eso, fijaros que todos los que son repetidos siempre tendrá que ir con paréntesis, porque ya no es el género original en el que fue descrita la especie, ¿de acuerdo? Bueno, como en todo lo que estoy haciendo en esta pequeña selección de las 10 especies, os pongo aquí el nombre, luego como esto le podéis dar a pausa y si tenéis curiosidad de cómo se dice en cualquier idioma, porque está aquí en parsi, en ruso, en escocés, en nepalí, ¿vale? O sea que no me voy a entretener, que eso sería pues para otra historia. Creo que los vencejos todos los conocéis, aquí os pongo lo mismo, el mismo recurso de imágenes que salen al azar en el Google Maps, perdón, en el Google, si le ponemos enséñame imágenes de esta especie. ¿Por qué pongo al vencejo? Pues porque el vencejo es una especie que el vencejo europeo, Apus apus, que cuando salta del nido no volverá a posarse en tierra a lo mejor en 2 años, porque cría el segundo año. Ellos duermen en el aire. Entonces, me hace gracia porque a veces en los libros leo que los vencejos pueden tener una vida de 20 años y es muy habitual encontrarse en los libros que el vencejo vuela a lo largo de su vida la distancia de la Tierra a la Luna. No, error. Si yo cojo la distancia donde nace a donde inverna y solamente cojo esa distancia y la sumo por 20 veces, efectivamente me salen 300.000, pero no. Lo sorprendente, y por eso lo pongo aquí, un vencejo siempre está volando. El vencejo el vencejo común, Apus apus. Por aerodinámica, para mantenerse en el aire, un vencejo, la velocidad mínima de mantenerse en el aire, si no se cae al suelo, son 40 kilómetros por hora. Entonces, os animo a coger la calculadora, 40 kilómetros por hora, 24 horas, 365 días. Cogeros, ¿y cuántos kilómetros salen que hace un vencejo cualquier día? Pues si cogéis la calculadora, un vencejo para estar en el aire, y sabemos que están siempre en el aire, solamente tocan tierra pues para incubar las hembras, pero los machos prácticamente solamente para aportar alimento. Entonces, cada día un vencejo vuela casi 1.000 kilómetros. 1.000 kilómetros cada día. Volando para arriba y para abajo. Fijaros que ellos duermen, se suben al cielo y luego se quedan medio cerebro dormido, van planeando y cuando llegan al suelo, a lo mejor algún día lo habéis escuchado en las ciudades, a las 2 de las 3 de la mañana, que hay vencejo. Dice, pero si es de noche. Y es porque se despierta un grupito, grita para despertarse todos, para no estrellarse contra el suelo, porque están medio dormidos. Se vuelven a despertar, vuelven a subir a 1 kilómetro, 2 kilómetros y en piloto automático de medio cerebro siguen planeando y eso lo tienen que hacer todas las noches 2, 3 veces, ¿no? Entonces, cada día hacen 1.000 kilómetros, con lo cual 1.000 kilómetros por 365 días, cada año un vencejo vuela la distancia de la Tierra a la Luna. Si eso multiplicamos por 20 años que puede vivir un vencejo, pues me parece que un vencejo casi puede llegar a Marte. Cogeros la calculadora, no voy a hacer eso porque no tenemos aquí tiempo, ¿vale? Bueno, ya estamos en este pequeño top 10 de regresivo de especies viajeras que hacen cosas, desde mi punto de vista, alucinantes. No sé, a lo mejor a vosotros os parecen naturales y sois capaces de volaros cada día 1.000 kilómetros. Los vencejos lo hacen todos los días. Ya en el puesto, en el top 2, o sea, en el medalla de plata, lo tenéis aquí, Sterna paradisea. Sterna paradisea es el charrán ártico. El charrán ártico es un tipo, una especie que no sabe lo que es. Bueno, esta gente es el tío más lo voy a decir, me vais a poner una broma, el tío más iluminado que hay en este planeta, porque se pasa toda nuestra primavera en el Ártico, días ya sabéis que en el Ártico los días hay veces que en algunos días del año son de 24 horas, ahí es cuando cría, acaba de criar y se cruza, como el que nada, se viene ahí va costeando, se hace la franja
todo Portugal, se cruza Mauritania, pim pam pum, toda África, si hace falta se cruza a Brasil y llega a la Antártida para pasar nuestro invierno, pero él siempre está en primavera, ¿vale? Entonces lo he puesto porque lógicamente es un tipo que... mira, me estoy dando cuenta que tengo la cámara aquí en autofocus y si yo me acerco, se me acerca, no me da cuenta. Pensaba que la tenía, disculpadme que yo no estoy tocando nada, es estas cámaras que te buscan la cara, ¿de acuerdo? Entonces he puesto al charrán ártico porque cada año viaja del Polo Norte al Polo Sur. Cría en el Polo Norte y curiosamente lo he puesto porque curiosamente hay con lo cual, claro, cuando está en el Ártico es el charrán ártico, pero cuando un trabalenguas, cuando un charrán ártico está en el Antártico, que es un charrán ártico antártico, pero cuidadín, que es que hay un charrán que cría en el Antártico. Entonces, claro, ahí se junta con el charrán antártico, o sea que es una cosa muy divertida. Si me permitís, bueno, os voy a poner aquí el charrán ártico, que es muy parecido al charrán común, que digamos que no cría tan al norte y no viaja tanto. El charrán común inverna en lugares, bueno, como en España o en el Banco de Arguén en Mauritania. Aquí tenéis imágenes, son lo que a veces se llama en los libros, lo podéis leer como golondrinas marinas. El charrán ártico se cruza todos los años el planeta de norte a sur, de sur a norte, de nuestra primavera, ¿vale? O sea que yo creo que guay que esté en el top 10 en el puesto número 2. Si todavía pensáis que hay alguien que le puede superar a este personaje, obviamente, bueno, me vais a permitir aquí una pequeña broma. Este chiste gráfico es de hace muchos años y creo que se entiende perfectamente, ¿no? Fíjate, el charrán ártico, cuando llega al Polo Sur, le explica a los pingüinos que en el norte hay osos polares ahí. ¡Oh! Y cuando el mismo charrán ártico se va al Polo Norte, le explica a los osos polares que en el Polo Sur hay pingüinos. Y claro, se descojonan los pingüinos de que haya osos polares y se descojonan los osos polares de que haya pingüinos que anden tan torpemente, ¿no? O sea que lo he puesto aquí, disculpadme esta pequeña broma. Y aquí está el auténtico winner el top del top del top, y podría estar 10 minutos diciendo el más viajero, que es la aguja colipinta, Limosa lapónica. ¿De acuerdo? Fíjate cómo está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque lógicamente Linneo la describió como Escolopas lapónica. Y entonces, bueno, luego se vio que, Escolopas lo dejamos para unas especies y Limosa fue el género, bueno, que comen los limos, con lo cual está perfecto, un nombre genial, Limosa lapónica. Limosa lapónica es, lo ves aquí, ya lo he dicho, iba a decir la curruca, se me ha ido, la aguja colipinta. Pues la aguja colipinta cría en todo el norte voy a decir un palabra, en todo el norte del Holártico. El Holártico es tanto el norte de Norteamérica como el norte de Eurasia. Hay varias subespecies. Curiosamente, hay algunas, por ejemplo, las que nacen en Europa, pasan luego el invierno, pues se costean toda la franja, bueno, ¿cómo se dice? Todo el litoral africano e invernan, pues, algunas veces en Madagascar, pues, como el halcón de Leonor, ¿no? Perfecto, genial. Una aguja colipinta, ¿no? Bueno, genial. Pero curiosamente hay una subespecie, unas poblaciones en Alaska que invernan ¿sabéis dónde? En Nueva Zelanda. Cuando no sabíamos por dónde viajaban, pues en nuestra pequeña ignorancia, en nuestra pequeña presunción de por dónde viajaban las agujas. Claro, tú te vas a Alaska en primavera y ves agujas colipintas. Genial. Te vas en otoño a Nueva Zelanda y ves agujas colipintas, que tú sabes que allí no crían. Con lo cual, claro, lo lógico es pensar que dices, bueno, pues viajan y claro, como sabes que son de Alaska, pues dices, bueno, van por Alaska, van por Japón, por Corea, Península Malaya, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda. Eso era lo que pensábamos. Curiosamente, cuando las tecnologías nos permitieron ponerles GPS, se nos cayeron los palos del sombrajo. Y por eso está en el top 10, en el puesto número 1. Las agujas colipintas de Alaska se van a Nueva Zelanda del tirón. Cogeros el Google Maps, la distancia más corta entre Alaska y Nueva Zelanda son 11.700 kilómetros.
ellas no pueden parar en el océano. Bueno, eso es cruzarse el océano Pacífico, el océano más grande de este planeta, pues se lo tienen que hacer sin posibilidad de pararse. Una aguja no puede alimentarse en ningún lugar. Se pensaba que se paraban en alguna isla de estas, de la Polinesia, a repostar, pero cuando se ha puesto GPS, se ha visto, se ha corroborado que vuelan non-stop entre 11 y 17 días Alaska, Nueva Zelanda, Alaska, sin repostar, sin parar. Eso ahora se ha visto que lo hacen con un acúmulo de, bueno, de alimentos. Yo siempre digo de broma que las industrias energéticas deberían estudiar qué come la aguja colipinta en Alaska, en esos limos, en esas guarridonpeces, para que con eso es capaz de irse volando non-stop a Nueva Zelanda. Fijaros, os voy a dar un dato. Ahora mismo el vuelo comercial humano más largo es, desde mi punto de vista, una extravagancia, espero que no se ofendan, de las líneas aéreas de Singapur, que hace Singapur-Nueva York. Es el vuelo más largo que ahora mismo es comercial, ¿no? Y lo hace en... La distancia es casi la distancia que hace la aguja colipinta, y claro, el avión lo hace en 19 horas. 19 horas. La aguja colipinta lo hace en 17 días, porque una aguja puede volar eso a 80 kilómetros, pero no puede pararse, no planea. Curiosamente, hemos visto en los últimos años que lo que hace es que incluso gasta la grasa, pero es que incluso, pues si no come, ¿sabéis lo que hace? Tira de energía comiéndose a sí misma. El hígado prácticamente se lo reduce. Total, si ya no va a hacer, como no come, no tiene que defecar, con lo cual, incluso el intestino, pues si no lo voy a usar, ¿para qué voy a volar 17.000 kilómetros, 11.000 kilómetros y que me pese el intestino? Pues me lo reabsorbo. Entonces son capaces de reabsorberse el 10% de los riñones, el 40% del hígado, el 5% del intestino, porque encima sí, digamos que eso les permite viajar más. O sea, que es un repostaje, con lo cual yo creo que alguien que no solamente gasta su reserva energética a base de lo que haya comido, de pequeños artrópodos en los limos alasqueños o alasquenses, no sé cómo se dice, pues luego directamente se reabsorbe, con lo cual, claro, si tú te vas comiendo a ti misma el hígado, cada vez pesas menos, con lo cual cada vez te cuesta menos volar hasta llegar a Nueva Zelanda. Madre mía, o sea, si un bicho que hace eso, volar non-stop, ni día ni noche, aleteando, no pueden planear, ¿vale? Yo creo que por eso está la aguja colipinta, de luego, en mi top de viajeros y, por supuesto, en el número 1, ¿de acuerdo? O sea, bueno, os voy a poner aquí la imagen que me ha apasionado con la aguja colipinta y no os he puesto imágenes. Aquí os pongo, claro, si vais a un día a cualquier lugar de, bueno, literalmente a cualquier lugar del mundo, os podéis encontrar una aguja colipinta. Porque, claro, crían en el norte de Norteamérica, en el norte de Europa, en el norte de Siberia. Algunas se van a Madagascar a pasar el invierno, otras se van a pasar el invierno a Argentina, otras se van a pasar el invierno a Sudáfrica, y hay otras, las de Alaska, la población de Alaska, que es una subespecie considerada, directamente esa población pasa el invierno en Nueva Zelanda y se va de un solo vuelo, non-stop, ¿no? Por eso la he puesto en el top, arriba del top, ¿de acuerdo? Bueno, un poco uniendo, aquí pongo el top y jugando o vinculándolo con lo que hice en la otra presentación. He cogido aquí, me he entretenido buscando sellos de las 10 especies que yo he considerado que son el top 10 de los viajeros. Por supuesto, es una selección personal y que seguro que vosotros, que sois pajareros, que conocéis muchas cosas de las aves, tenéis otras especies no favoritas, porque yo siempre digo que mis especies favoritas son las 11.000 y pico que tenemos en este planeta, en nuestra pequeña canica azul. Pero aquí os he puesto, pues ya veis, ¿no? La grulla, el pinzón, el petirrojo, el alcaudón dorsirrojo y, por supuesto, en el top, arriba del todo, la ya no sobrehumana, sino super ave, que es la aguja colipinta, una especie que parece que no es nada maravillosa, no es ahí, oh, es el águila imperial, oh, el águila imperial, ay, el águila imperial, ¿qué águila imperial? Si eres una máquina de cazar conejos, bien, tu evolución te hizo perfecta para cazar conejos, pero ya eres máquina, pero ya no eres capaz de volarte. Fíjate, el sello de la aguja colipinta me ha salido uno de las Maldivas, pero es que en cualquier lugar del mundo, de este planeta, te puedes cruzar con una aguja colipinta. Y es que puede haber criado a 8.000 kilómetros donde tú la veas, ¿no? O sea, pues aquí, Antonio, yo creo que
No sé qué te ha parecido mi selección. Seguramente nos hemos alargado más de lo debido. Estoy viéndolo ahora. Sí, Sí, pero pues luego lo ha cortas merecido la pena. o haces dos partes o como No, tú lo no te veas, ¿de preocupes. acuerdo? Yo creo que coincidirán conmigo quien lo vea, que ha merecido la pena que duplicaras el tiempo porque la verdad es que ha sido una historia alucinante. Así que yo he disfrutado mucho. Espero que si la gente disfruta la mitad de lo que he disfrutado yo, éxito de vídeo. Yo siempre digo que es como cuando doy una charla o doy un curso, ¿no? Yo siempre digo que con que solo una persona encuentre un solo dato llamativo o interesante o que eso le anime a profundizar más, yo me doy con un canto de los dientes. O sea, yo no necesito 2 millones de followers ahí que me rían las gracias, ¿no? O sea, prefiero calidad frente a cantidad, ¿no? O sea, ya soy muy mayor, ¿no? O sea, ya soy muy mayor para... O sea, que espero que todos hayamos conocido pequeños detalles y a lo mejor os haya sorprendido mi selección de especies viajeras. Pues claro, poner en el top, pero es que ya os digo, o sea, mira, el mosquitero musical, o sea, que se viaja desde súper al norte al súper al sur. Y encima tiene recursos suficientes energéticos para cambiar de plumas completamente el plumaje 2 veces, que eso no lo hace ninguna especie de paseriforme, bueno, y de no paseriforme al año. No, es el único. Los demás hacen una pequeña muda parcial, una muda completa, bueno, cada una especie que solo utilizamos los ornitólogos precisamente para adaptarlos y conocer detalles, ¿no? Pues no, el mosquitero musical nos lo pone muy difícil porque el tío, como va sobrado, no solo viaja mucho, sino que se cambia todas las plumas 2 veces completamente. O sea, por eso está en mi top, no sé si era el puesto 4 o en el puesto 6, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y nos seguimos viendo aquí con la gente esta emplumada, ¿no? Que ya os digo que me parece que son gente que para aprender durante 500... Yo podría estar 500 años... Mira, aquí tengo algunos libros que, como me decía un día un amigo que estuvo aquí, dice, ¿pero esos libros te los has leído todos? Y digo, bueno, pues algunos sí, ¿no? Algunos sí, ¿no? Pero hay muchas cosas que todavía... Y por eso sigo estudiando los pájaros, porque hay cosas que todavía no sabemos, ¿no? Con lo cual yo creo que maravilloso y os animo a todos a cada día descubrir una especie y sobre todo que, mira, o sea, estamos en estas fechas que si escucháis al cielo, las grullas están pasando, ¿no? O sea, fijaros que el dato, este año, el año pasado, 250.000 de grullas invernan en la península ibérica, ¿no? Que eso es una gozada. En los años 90 eran solo 60.000, ¿no? Que ahora casi 60.000 son las que se quedan sin pasar Pirineos en Francia. Hubo un año, o sea, en los años 80, salían los periódicos que se hubiese quedado 4 grullas en la Camarga y salía como, ¡hala! 4 grullas en la Camarga. Luego allá fueron 2.000, 3.000 y ahora son más de 50.000 las que no pasan Pirineos y en la península ibérica este año está siendo terrible porque algunas se infectaron en Alemania y están muriendo de gripe aviar, o sea, se enfrentaron a cruzar toda Europa para venir a morir a Gallo Canta, con lo cual he visto imágenes que se me ha helado la sangre porque como son familias, son gente que se conoce, ve cómo ya no puede tu madre, tu padre, tu primo, se ayudan y al final les tienen que abandonar porque la gripe aviar les está matando. Lo voy a dejar aquí porque me emociono si hablo de ciertos individuos, ¿de acuerdo? O sea que por eso os pido siempre un respeto y no tolero en mi presencia que nadie llame pajaritos a un mosquitero porque cuando tú te cruces Europa sin GPS te llamaré personita, ¿vale? O sea que por eso las aves tenemos que conocer sus secretos porque son para quitarnos el no me quito el sombrero porque como tengo muy claro, tengo la luz arriba, deslumbro, me sale un brillo, ¿vale? O sea que el frío, ¿de acuerdo? Pues aquí estamos y bueno, imagino que no sé si has cortado o estamos hablando ya tú y yo solos. No, voy a Madre cortar mía. ahora mismo, así que Vale. gracias por tu tiempo, Manu. Ahora sí que voy a cortar. Perfecto, gracias a todos. Venga.